Imagen en directo desde Baltimore, en Estados Unidos. Ahí ven que continúan las tareas de reconstrucción, o por lo menos de retirada de escombros. Unas tareas que van a ser bastante largas porque es toda una estructura la que está encima de ese barco que cayó ayer después de chocar. Hoy sabemos las razones del choque. Ayer nos preguntábamos qué había ocurrido, si había sido un despiste, un fallo de cálculo. Parece que se trata de un fallo de energía eléctrica que impidió la correcta propulsión de un barco de ese tamaño y que fuese directo hacia el pilar que acabó derrumbando y con él toda la estructura. Sabemos también que la tripulación del barco pudo avisar con tiempo suficiente para que se interrumpiese el tráfico sobre el puente. Eso evitó un mayor número de víctimas. La mayoría de las víctimas mortales eran trabajadores que estaban precisamente en ese momento reparando los baches sobre ese puente y que no pudieron salir a tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. La tierra se rompe en el subsuelo de La Palma. El periódico El País informa del hallazgo de dos fallas activas, origen probable de la última erupción de Cumbre Vieja y de la de San Juan en 1949. Las dos grietas atraviesan La Palma de lado a lado, una desde la costa hasta el cono volcánico y otra perpendicular desde el cráter al flanco opuesto. La clave, según publica el medio, estaría en el aviso de unos vecinos cuyas casas se agrietaban constantemente desde los años 80. Pero aunque las fallas se han detectado ahora, no son nuevas, probablemente lleven activas decenas de miles de años y continúan abriéndose poco a poco a un ritmo de 3 milímetros al año. En principio no hacen peligrar las casas sobre ellas, aunque registran el movimiento más rápido de las fallas detectadas en todo el país. El hallazgo vendría a definir las zonas por las que está escapando la lava del subsuelo que ha provocado las últimas erupciones en la isla. Bueno, y vamos con esa imagen que les mostrábamos al principio porque se han suspendido las labores de rescate de los 6 desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore, en Estados Unidos. Las autoridades consideran que han fallecido después de haber pasado ya 18 horas en el agua. Aún así, la Guardia Costera no abandonará el lugar. Sus tareas entran en una nueva fase para encontrar restos de las víctimas. Antes de la colisión, la tripulación del portacontenedores lanzó un aviso de que iba a la deriva, lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos y evitar una tragedia mayor. 8 personas que estaban en ese momento en el puente cayeron al agua. 2 fueron rescatadas con vida. La baja temperatura, su profundidad de unos 15 metros y la oscuridad cuando se produjo el suceso dificultaron los trabajos. We were hoping to put divers in the water and begin a more detailed search to do our very best to recover those 6 missing people. Se prevé que el bloqueo del puerto tenga graves consecuencias económicas para la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió la reconstrucción lo antes posible. And we're going to rebuild that port together. Everything so far indicates that this was a terrible accident. El secretario de Transporte ha dicho que la reconstrucción no será fácil ni rápida. Según la empresa que opera el barco, ninguno de sus 22 tripulantes resultó herido. Se da la circunstancia de que no es su primer accidente. Ya en 2016, en su primer año, chocó contra el muelle de Amberes del que iba a partir. Bueno, seguimos en ese país donde cada vez son más las críticas dirigidas al presidente por el manejo del conflicto entre Israel y Hamás. Ayer mismo era interrumpido durante un discurso en el que le exigían el alto el fuego. Y Biden, atención, les daba la razón. We're not going to let that happen. They have a point. We need to get a lot more. Como esta joven, fueron varios los manifestantes que interrumpieron en ese acto público en Carolina del Norte al presidente pidiendo el alto el fuego ya. ¿Qué pasa con la atención sanitaria en Gaza? Les petaban también ante la sorpresa de los asistentes. Bueno, pues el mandatario les respondió, mostrándoles su apoyo y afirmando que tienen razón, que hay que prestar más atención, ha dicho, a Gaza. Pero lo cierto es que continúan los bombardeos en esa franja de Gaza. Según el Ministerio de Sanidad de Hamás, más de 80 personas han muerto en las últimas horas por los ataques, el último esta misma noche. El ejército de Israel confirma haber matado a varios altos cargos de Hamás. En Qatar, mientras tanto, siguen las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de rehenes, pero de momento no avanzan. En Tel Aviv también las familias de los rehenes presionan saliendo a las calles.
Es el último ataque israelí durante la noche en la franja, en un momento en el que las negociaciones sobre el acuerdo de alto al fuego no avanzan en Qatar. Según Majed al-Nasari, portavoz del ministerio, las reuniones continúan en Doha. Negó las acusaciones de que uno de los equipos se hubiera retirado de la mesa. Qatar actúa como mediador en el conflicto de Gaza. Por su parte, el gobierno israelí cree que esta ronda de negociaciones con Hamás ha llegado a un callejón sin salida. De hecho, hasta ahora Hamás no ha respondido. Y mientras tanto, familias de rehenes israelíes protestan en Tel Aviv exigiendo un acuerdo para liberar a los 130 rehenes. Y aseguran que podrían hacer más esfuerzos de los que están haciendo. La decisión de Washington de vetar la resolución de la ONU tensó las relaciones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En las últimas horas, su ejército ha confirmado haber matado a varios altos cargos de Hamás. Entre ellos estaría el subjefe, uno de los ideólogos de los ataques del pasado 7 de octubre. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se reunieron en el Pentágono ante la catástrofe humanitaria que está sufriendo Gaza. Y reflejan que la cantidad de ayuda que está llegando es demasiado baja. Por ello, precisamente España ha decidido enviar un primer cargamento de más de 26 toneladas con más de 11.000 raciones de comidas para la población gazatí. Según el Ministerio de Sanidad de Hamás, más de 80 personas han muerto en las últimas horas por los ataques. Y en Moscú los rescatistas han finalizado las tareas de búsqueda en la sala de conciertos tras los atentados del pasado viernes. El número de muertos por el ataque terrorista sube a 139, 182 personas resultaron heridas. Rusia, además, trata de extender la idea de que Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido están implicados en el ataque, a pesar de las múltiples pruebas que rechazan esa hipótesis. Es la sala de conciertos de Crocus en Moscú. Después de 4 días sigue saliendo humo tras el ataque terrorista. Hasta el momento 120 víctimas han sido identificadas, 139 murieron asesinadas. Hemos estado aquí durante 4 días, hemos cumplido nuestra tarea y el trabajo ha vuelto a la normalidad. Pero ¿cómo podemos decir normalidad después de un incendio y un ataque terrorista? Es una tragedia para nuestro país. Estamos todos muy tristes, dice este rescatista. Más de 1.000 personas han participado en las labores de rescate, también perros rastreadores. La sala de conciertos, ya en ruinas, ha quedado completamente devastada. Los servicios de inteligencia de Moscú insisten en que Ucrania estuvo involucrada. Creemos que la acción fue preparada tanto por los propios radicales islamistas como facilitada por los servicios especiales occidentales. En cuanto a los servicios de inteligencia ucranianos, están directamente involucrados en esto. Creo que es cierto, afirma el jefe del servicio de inteligencia de Rusia. Los últimos ataques a Ucrania han generado graves daños en las comunicaciones. Un tren lleva alimentos a los refugiados en Kharkov. Como no tenemos electricidad, dependemos de la ayuda. Nos traen comida y agradezco a las organizaciones que nos apoyen y no nos dejan solos en la angustia. Ahora todo está bien, dice este ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que en las últimas horas repelieron ofensivas ucranianas en Kupiansk y Avdiivka. Kiev, por su parte, ha atacado equipos militares rusos, puestos de mando y depósitos de municiones. En Haití la situación no mejora, la crisis es ya total. Tras la dimisión del primer ministro, el gobierno provisional ha decretado el toque de queda que se extiende hasta este viernes para tratar de frenar la oleada de violencia que se ha apoderado de la capital, Puerto Príncipe. Estados Unidos, junto a otros países, tratan de sacar del país a sus ciudadanos. Estamos en el aeropuerto Cap Haitien, en el norte de Haití, que acaba de retomar su actividad. Residentes y visitantes tratan de escapar del caos, la violencia y la escasez de alimentos. Dice este estadounidense que llevan una semana intentando salir del país y que por fin van a lograrlo gracias a la ayuda de su embajada. El gobierno de España también tiene un plan por si hubiera que evacuar a los españoles en la mitad occidental de la isla, precisamente llamada La Española, en el Mar Caribe. Mientras en las calles las pandillas han extendido su control. Hay cientos de fallecidos y miles de desplazados que se refugian en campos como este. Esta persona cuenta que no tiene dinero para ir al médico o conseguir medicamentos. Asegura que ya habría muerto si no fuera por este hospital móvil de Médicos del Mundo. La directora del proyecto reconoce que atiende a diario a niños que sufren desnutrición y anticipa que Haití está al borde de una crisis alimentaria.
Bueno, vamos con una noticia científica que ha ocurrido aquí en nuestro país, donde se ha operado por primera vez en España a una bebé de menos de 6 meses a la que extirparon un tumor cardíaco muy poco frecuente y que ponía en riesgo no solo su vida, sino también la de su madre. Ha sido este equipo quirúrgico de más de una treintena de profesionales del Hospital La Fe de Valencia. Para la operación hubo que adelantar además el parto mediante cesárea, en el momento en que el bebé tuvo suficiente autonomía para ser viable. Con todo, se trata de un caso excepcional de supervivencia en una criatura tan pequeña. Bueno, buscamos más datos sobre esta buena noticia. Hablamos con Raquel Escrí, que es jefa de neonatología del Hospital La Fe de Valencia. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero es felicitarles y preguntarles por la niña y su madre, ¿cómo se encuentran? Pues las dos están bien. Ahora actualmente la nena ya tiene 8 meses y está haciendo vida normal en su casa. ¿Se había intervenido, Raquel, alguna vez a un bebé tan pequeño? Bebés tan pequeños se intervienen. Lo novedoso, lo extraño de este caso es que se tuvo que coordinar la cesárea y el nacimiento de tal forma que se mantuviera la circulación placentaria hasta estabilizar a la paciente para poderla llevar a la cirugía en unas condiciones adecuadas. Claro, o sea, lo que me está contando es que hubo que extraer a la niña mediante cesárea y sin separarla de la placenta para que pudiese sobrevivir, sí. ¿no? Sí, era un tumor que se llama teratoma, que crecía muy cerca del corazón y comprimía el corazón y otras estructuras vitales, y el problema es que no sabíamos cómo iban a hacer. No sabíamos si cuando se seccionara el cordón la niña iba a poder sobrevivir porque comprimía todas estas estructuras. Entonces tuvo que hacerse la estabilización inicial conectada al cordón umbilical y con eso se estabilizó y ya se pudo extraer a la nena. Claro, porque el tumor crecía tan rápidamente que no tenían garantías de que pudiese llevar el embarazo a término, ¿no? Exacto, se tuvo que finalizar la gestación en la semana 28 con un peso estimado en ese momento de 1 kilo, con la certeza de que si continuaba la gestación habría fallecido intraútero. Claro, claro. Llama la atención, Raquel, la coordinación entre tantas personas, ¿no? Porque creo que era una treintena de profesionales, me imagino que de todas las especialidades, la que tuvo que participar en esa operación dentro de ese quirófano, ¿es así? Pues sí, para nosotros la verdad es que ha sido un ejemplo de coordinación multidisciplinar, porque no solo estaba cirugía, que al final es la que pudo extraer el tumor, sino que se coordinaron muchas especialidades para que todo estuviera contemplado y definido por estaciones para poder actuar si hubiera sido necesario, porque intentamos protocolizar todas las posibles cosas que pudieran pasar en ese momento. Por eso éramos tantas personas. Claro, 30 personas tienen que saber quién interviene, a quién le toca participar en cada momento. Exacto. No sé, ¿pudieron ensayarlo o tuvieron que ensayarlo incluso previamente esta operación? Sí, lo ensayamos unos días antes, convocamos a todos los equipos y hicimos un protocolo por escrito con un algoritmo de decisiones para saber en qué momento actuar, qué equipo, en función de lo que pudiera ir pasando a lo largo de la cesárea. Bueno, pues la verdad es que todo un hito en la investigación médica, en el mundo de la medicina, aquí en España, lo cual es un orgullo, pero sobre todo una alegría saber que tanto la niña como la madre se encuentran bien. Raquel, muchas gracias por atendernos. De nada, a vosotros. Un saludo. Bueno, otro par de noticias aquí en nuestro país. La primera referida a los precios. La inflación en marzo ha vuelto a subir un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior. Los precios siguen subiendo respecto a hace un año, que ya estaban subiendo también, o sea que lo estamos notando. Y esta mañana, a primera hora, ha llegado una patera a Canarias, concretamente a Arguineguín. Los 54 migrantes a bordo fueron remolcados por salvamento marítimo. Entre ellos había 2 mujeres y un menor, todos en buen estado de salud. En lo que va de 2024 han llegado a las costas canarias más de 12.000 migrantes. Personas que intentan llegar a Canarias, otras intentan llegar a Estados Unidos, salen de la región de Tapachula, al sur de México, con su vida amontonada en carros o mochilas.
Tapachula se ha convertido en una gran cárcel migratoria. Bueno, y miren cómo caminan rumbo a la frontera durante días, cargando pues sus pertenencias y llevando pues a sus niños en brazos o en carros como ese. Cuando llegan a la frontera se encuentran con la opción de ser arrestados debido a las políticas antimigratorias en el estado de Texas. Pedimos a la comunidad latina a través de los medios a un voto de castigo en contra de Greg Abbott por esas políticas racistas y xenofóbicas y sobre todo ilegales. De llegar a los Estados Unidos para ver a mis hijos crecer, que cada vez que ellos me pidan algo yo tenga cómo solucionar. Bueno, eso es la frontera, pero más al norte cientos de personas se amontonan. También en esa misma frontera las autoridades norteamericanas temen una llegada masiva de migrantes para esta primavera. Desde ese lado de la frontera donde se reportan falta de recursos y personas para frenar esa entrada masiva de personas. Es Río Grande al norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Al otro lado, el estado de Texas, el sueño que muchos esperan conseguir si logran cruzar la valla. En este campamento improvisado llegan miles de personas desde varios puntos de Latinoamérica. Desde bebés a personas mayores esperan su momento para cruzar. Nosotros acá llevamos ya 2 días y medio, casi 3. La comida acá pues lamentablemente no la tenemos. Las condiciones a la orilla del río son precarias. No tenemos agua, lo que la gente nos desea regalar en la calle, eso es lo que cada día comemos. Y pues lamentablemente ese es el panorama en este momento. Los migrantes se apiñan en pequeños grupos y bajo mantas. Algunos hacen pequeñas fogatas en medio del viento, del frío y del polvo. El frío en la noche es impresionante, nos acostamos, están todos ahí como pollitos, aguardados, sobreguardados. Pero bueno, aquí vamos con el favor de Dios y en el nombre de Dios que todo se va a solucionar. Cruzar la frontera en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada es ilegal. La ley de Texas, conocida como la SB 24, tipificaría como delito estatal entrar o reingresar ilegalmente desde un país extranjero con penas de prisión de hasta 20 años. La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones bloqueó temporalmente esta ley. En medio del desconcierto, los migrantes esperan cruzar la valla cuanto antes. Tras las protestas que han sacudido Cuba en las últimas semanas, la población trata de mantener su rutina, pero arrastrando aún el malestar por los cortes de luz, además de otras muchísimas carencias. En Santiago, la segunda ciudad más grande del país, explican cómo afecta esa precariedad de los suministros a su vida diaria. Hay muchachos chiquitos que tienen que ir a la escuela el otro día, entonces aparte que no se llenan bien la barriga porque se acuerdan medio hambriados. Suponiéndose que van a tener un sueño tranquilo y profundo. ¿Tú te imaginas a las 2 de la mañana un apagón, esos muchachos? ¿Tú te imaginas que las personitas que no tienen gas, que se le acaba, que tienen que cocinar con la corriente? ¿Cómo podemos cocinar? ¿Cómo? Hay que esperar a que venga la corriente a la hora que viene, para esa hora comer. Bueno, y en Venezuela, mientras tanto, ya sabemos qué candidatos se van a enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio. La candidata opositora María Corina Machado estaba inhabilitada, se había designado a una sucesora, Corina Lloris, pero un supuesto fallo informático, miren ustedes qué casualidad, también le impidió presentarse. Machado denuncia que se trata de una maniobra del chavismo. Así de débil estará este régimen, que se niega a medirse con una mujer académica de 80 años. En ese sprint final por inscribirse, quienes sí pudieron formalizar sus candidaturas fueron el moderado Enrique Márquez y el actual gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, que va a encabezar la oposición. Y faltaban pocos minutos cuando decidí entre irme al Zulia a vivir en la comodidad como gobernador del estado o salir a darle la cara a Venezuela y decir aquí estoy para concluir el cambio. Bueno, y de donde ya se van desgajando datos es de las elecciones de Senegal de este fin de semana.
Bassirou Diomaye Faye será el nuevo presidente tras vencer en los comicios. Pedro Sánchez ya ha felicitado en sus redes sociales al ganador y ha señalado que seguirá trabajando para fortalecer la relación entre ambos países. Los datos hablan de una victoria aplastante con el 54% de los votos, lo que evitaría además una segunda vuelta. El presidente electo se ha comprometido a luchar contra la corrupción y a fomentar la reconciliación nacional. También tiene por delante el reto de la emigración de sus ciudadanos. En Argentina, el gobierno de Milei se ha propuesto combatir de manera severa los delitos relacionados con las drogas tras un aumento de la violencia en las calles. En los últimos días han fallecido 4 personas inocentes, según las autoridades. Argentina ha emitido en la provincia de Santa Fe este comunicado. En él, la intención de combatir de manera severa el narcotráfico tras los últimos 4 asesinatos. Quieren poner fin a las bandas al más puro estilo Bukele. Las fuerzas federales ya están desplegadas en Rosario. Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes. Cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar. La policía ya está realizando asaltos a viviendas e incautando drogas. Quieren desmantelar por completo estas redes ilegales. Sepan que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe. Rosario registró una de las tasas más altas de homicidios en 2023. Las bandas criminales luchan por el control del territorio. En mi casa me balearon a un chico que estaba trabajando, poniendo una concertina porque estoy cansado de que me roben. El auto arriba de la vereda le metieron 13 balazos. 13 balazos. Argentina se encargó de difundir las imágenes de las cárceles recordando la línea dura del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Bueno, en México tienen que soportar habitualmente la violencia de los narcos, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha encontrado además 2 hornos y 7 fosas clandestinas, con 27 bolsas que supuestamente contienen restos humanos. Las cifras oficiales hablan de más de 100.000 personas desaparecidas en aquel país, víctimas de los cárteles de la droga. Una lucha que mantienen también en Ecuador. Miren cómo ha tenido que acudir escoltado y ataviado con chaleco antibalas el presidente Daniel Noboa en una visita a una comisaría de Guayaquil. Quería conocer la última operación policial contra el crimen organizado que se ha saldado con la detención de 17 personas acusadas de extorsión, tenencia de armas, secuestro y narcotráfico. Bueno, cambiamos de escenario. Aunque las protestas de ayer fueron más minoritarias, los agricultores volvieron a protestar en Bruselas. En la capital europea se volvieron a ver escenas de violencia, con agricultores levantando barricadas, prendiendo hogueras. Los agricultores, en algo que ya hemos visto antes en estos meses de protestas, también lanzaron estiércol desde sus camiones. Y en ese contexto encontramos este llamativo pulso entre policía y manifestantes. Ahí tienen esa épica batalla entre un camión de agua a presión de la policía y un tractor que lanzaba estiércol, casi con la misma presión, ¿eh? Una porquería de protesta, por no decir otra cosa. No sabemos quién ganó este pulso, del que convenía estar alejado, desde luego, pero parece que los agricultores están obteniendo rédito. Los ministros de Agricultura han accedido ya a una mayor flexibilización de la política agraria común. Así como los elementos vinculados al aligeramiento del procedimiento de control para pequeños agricultores de menos de 10 hectáreas, como ustedes saben, beneficia en España a 345.000 declarantes, más del 50% del total de los declarantes de la PAC en nuestro país. Son medidas muy importantes que tenemos que aprobar, como digo, de forma inmediata. Y lo siguiente, después de una pausa, es hablar de esas 2 fallas que se han detectado bajo la superficie de La Palma y que estarían relacionadas directamente con las erupciones volcánicas de este siglo y justo del anterior. Volvemos enseguida.
El periódico El País ha publicado en su edición de hoy el hallazgo de dos fallas, dos grietas en el subsuelo de la isla de La Palma, justo debajo de la zona de erupción del volcán Tajo Gaite. Vamos a mostrarles cómo están situadas. Las dos grietas recién descubiertas atraviesan La Palma de lado a lado. Una de las fallas, denominada Tazacorte, tendrá unos 8,5 kilómetros desde la costa hasta el cono volcánico y luego otros 20 hacia la vertiente opuesta de la isla. Y la de Mazo, unos 6 kilómetros hasta el cráter, ahí lo ven también desde la costa, y aunque no se observa, luego continuaría también hacia el flanco opuesto, o sea que parten la isla en dos prácticamente. Además es probable que se prolonguen por la corteza oceánica bajo al mar, pero por ahora no se ha podido comprobar. Bueno, vamos a hablar con Raúl Pérez del Instituto Geológico y Minero de España, que es coautor además de este descubrimiento. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo. Qué alegría saludarte después de haber hablado tantos días durante la erupción. Y lo primero, déjame felicitarte por esta investigación, a ti y a tus compañeros. Pues muchas gracias, es igualmente para mí también una alegría el poder volver a hablar con vosotros. Y bueno, la verdad es que es un trabajo conjunto que llevamos bastante tiempo haciendo porque llevaba mucho tiempo de tomar datos. Claro, lo primero, Raúl, las fallas descubiertas son causa y no consecuencia de las erupciones de los últimos años, ¿verdad? Exacto. O sea, estas fallas tectónicas existían anteriormente, probablemente incluso hayan también tenido que ver con la erupción del San Juan y son fallas previas que llevan miles de años funcionando y que llevan acumulando deformación y que han sido utilizadas, en este caso, durante la erupción de Cumbre Vieja para condicionar la salida del magma. ¿Podemos decir, Raúl, que hemos descubierto el camino que utiliza la lava para salir a la superficie? Y ahora lo podría haber definido mejor. Efectivamente, ese es el camino que han utilizado y eso podría explicar, en cierta manera, por qué fue tan rápido desde que empezó la crisis de los terremotos hasta que salió la erupción 8 días después. ¿Y esto quiere decir también, Raúl, que podríamos delimitar la zona de futuras erupciones o ver mejor dónde podría ser? Obviamente existe una relación directa entre dónde ha sido la zona de erupción del volcán y también lo que es la salida la orientación de la falla. Entonces, claro, podría darse el caso en que futuras erupciones pudieran volver a utilizar este plano de falla, porque a diferencia de un dique, esto no se ha rellenado, se ha solidificado y se ha quedado, sino que la falla sigue moviéndose, sigue activándose, sigue siendo una zona extensional y por lo tanto pues puede seguir siendo un camino libre. Claro, la falla se sigue moviendo, en cierta manera se sigue abriendo. Sí, por desgracia la falla se sigue moviendo, se mueve con un movimiento lento y continuo, lo que en geología de terremotos denominamos creep. Y este movimiento continuo que se sigue produciendo pues sigue afectando a las casas de la gente que tiene la mala suerte o la desgracia de tener la casa encima de estas fallas. Que son esos vecinos los que dieron la pista, ¿verdad? Observando las grietas que se iban abriendo con el tiempo en sus casas. ¿A qué velocidad lo hacen, más o menos? Pues mira, estamos hablando de una velocidad de varios milímetros al año. Y esto, si tú lo comparas con las fallas tectónicas responsables de los terremotos de la península ibérica, es un movimiento que puede ser hasta 3 veces mayor de lo que se ha registrado en fallas tectónicas en la península ibérica. Lo bueno es que está liberando todo ese movimiento como un movimiento continuo, lo que hace que no lo acumule para soltarlo en forma de terremotos. Claro, ¿y cómo es de peligroso este movimiento, Raúl? ¿Puede provocar algún tipo de fractura de gran tamaño en la superficie? Realmente ya son fracturas de gran tamaño en la superficie y el peligro que tienen asociados es sobre todo a que las casas que están encima van a seguir sufriendo deformaciones y agrietamientos. Y hay que seguir vigilándolas y hay que tomar datos para analizar cuál es el papel que tengan en el futuro en la parte esta de la isla. Claro, se me ocurre que esto también puede servir para planificar lo que se construye en la superficie, ¿no? O por lo menos para decir dónde conviene y dónde no, porque por ejemplo estas casas están observando continuamente cómo se está rompiendo su estructura. Correcto. De hecho, hay que tener en cuenta que estas deformaciones van a continuar, no sabemos hasta cuándo, tenemos que medirlas y cuantificarlas, tenemos que ser capaces de ver todos los efectos que están haciendo y obviamente para una buena planificación hay que pensar que en países que están más acostumbrados a trabajar con fallas activas, ellos delimitan las fallas activas y avisan siempre
de cuál es su localización para futuras planificaciones. Qué bueno, pues ahí está toda la aplicación práctica de esta investigación. Desde luego, Raúl, no será a lo mejor la erupción, no sé, más llamativa de las que hay en el mundo, pero es difícil encontrar una que se haya monitorizado tanto, ¿verdad? Que se haya podido investigar y ver prácticamente desde su inicio hasta ahora, ¿no? Sí. Y yo sí creo que es una erupción que tiene unos tintes que la diferencian de muchas otras erupciones como las que están ocurriendo ahora en Islandia, por ejemplo. Pero lo que sí que es cierto, como apuntabas, es que el grado de monitorización, el número de trabajos que se están publicando en revistas de alto impacto y la comunidad científica, cómo se ha volcado con esta erupción, no se ha volcado con ninguna otra. Qué bueno. Pues nos alegramos de ello y de todos los datos que se están obteniendo de ello. Y de saludarte. Raúl, muchas gracias por habernos atendido un día más. Un abrazo. Un abrazo a vosotros y gracias por vuestro trabajo. Bueno, más sobre vulcanismo. En este caso en Costa Rica, donde los expertos han tenido que desmentir una creencia, un bulo, pero que es muy creído en ese país, que en Semana Santa se registran más seísmos. La población cree realmente que es así porque dicen que hace más calor en esa época. Pues bien, el sismólogo Esteban Chávez ha estudiado las últimas 12 Semanas Santas y ha concluido que no hay mayor movimiento. Tenemos que desmentir de que durante la Semana Santa ocurren sustancialmente o significativamente más sismos que con respecto al resto del año. El Opsicori analizó las últimas 12 Semanas Santas. Entre ellas, algunas son más productivas sísmicamente que las otras, pero ninguna ha tenido más cantidad de sismos que el resto de las semanas del año. En las últimas 12 Semanas Santas han ocurrido nada más 4 sismos con magnitudes mayores a 4.8. Los expertos dejan claro que no existe una relación entre la temperatura atmosférica y los sismos. Por muchos años, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos trataron de entender la actividad sísmica que ellos estaban sintiendo con algún patrón climático que les pudiera tratar de ayudar a asociar estos eventos. No hay una relación estadística que nos permita decir, si incrementa la temperatura X grados, por ejemplo, va a ocurrir un evento sísmico con una magnitud mayor a 5 o 6, ¿verdad? Eso no es así. Bueno, a veces una creencia popular nos lleva a creer algo que no es así, un bulo también en estos tiempos, pero a veces son espejismos, cosas que creemos ver y que no son así en realidad. Un ejemplo de esto lo encontramos en aquella falsa alarma que nos hizo creer que había un avión caído en el mar cerca de Telde, ¿se acuerdan? Hoy se cumplen 10 años de aquel espejismo. Pasaban unos minutos de las 2:30 de la tarde de aquel 27 de marzo de hace ahora 10 años, cuando desde aquí mucha gente vio a lo lejos lo que parecía ser un avión flotando en el mar. Se pensaba que era un avión que acababa de despegar de Gando y que había tenido un accidente. Sin embargo, una cosa era lo que se percibió, otra lo que se transmitió y otra finalmente la que ocurrió. En ese jueves lo más atractivo de la agenda era la carrera de tacones de Telde. Con prisas o no, lo cierto es que una estampa en lontananza a la altura de las terrazas encendió todas las alarmas. El motivo, esto. Parece un avión. Lo que parecía ser un Boeing 737 de la compañía TUI sostenido milagrosamente sobre el agua. En cuestión de minutos, el 112 se tupió de llamadas, también se tupió la Gran Canaria 1 porque aquello desde tierra parecía un avión. Y a la confusión se sumaron las comunicaciones entre los controladores y el servicio de emergencias. Mira, te comento, estamos viendo efectivamente ha caído un Boeing 737 en el agua frente a la terraza en Guinamar y está flotando. Repito, está flotando, no se ha hundido. Por favor, movilicen todos los medios disponibles. Aeropuerto de Gran Canaria, ¿confirma usted que es un Boeing? Afirma Boeing 737. Hasta un piloto desde el aire añadió más angustia al asunto. El último avión que despegado ha confirmado que se trata de un avión grande, lo que hay en el agua a la altura de Guinamar. El 112 difundió lo ocurrido y estos informativos fueron de los primeros en hacerse eco. Parece que un avión ha caído al mar. Control Canarias nos ha confirmado que ha caído al mar un avión a 2 millas de la costa a la altura de Guinamar. Llamadas a los centros de control de Casablanca y Lisboa, conteo de aviones de TUI por Canarias, unos 10, salvamento marítimo, servicio aéreo de rescate, ambulancias, policías, un despliegue sin precedentes, hasta que 20 minutos después todo quedaba aclarado. No era un pájaro, no era un avión, era un remolcador. ¿Ah, no es un avión? ¿Qué dice?
En concreto, el Dutch Power que tiraba de una barcaza en cuyos lomos viajaba una grúa amarilla de 40 metros. La remolcaba desde Holanda y camino de Nigeria a la altura de Ginamar, generó sin pretenderlo todo el revuelo. Así me saltaban a mí mensajes. Fue una falsa alarma, pero la cosa no quedó ahí porque el bulo se convirtió como nunca en noticia. Páginas y páginas de periódicos aquí y casi que en Pekín. Testimonios de testigos asegurando que habían visto caer aquel avión, otros afirmando que ya lo estaban remolcando hasta Taliarte. Y los que más tirando de socarronería, en medio la ministra del ramo saliendo a dar explicaciones. Un ciudadano llamó al 112 entendiendo que había visto un avión que estaba en el agua. Era un 112 defendiéndose. Si nos dice el aeropuerto de Gran Canaria que hay un Boeing 737 en el agua en una zona determinada, nosotros consideramos esa información como fiable y con esa información actuamos. Y un protagonista involuntario, este señor, un marino holandés de nombre impronunciable que ya en su día dijo algo. Al que hemos intentado localizar sin éxito una década después. Con su barcaza se había gozado sus 15 o mejor dicho 18 minutos de gloria, porque eso fue precisamente lo que se tardó en pasar del pánico a la carcajada. Primero el susto y después la risa. Me hizo risa, claro. ¿Podría repetirse? Preguntamos a los controladores. A día de hoy, si volviera a pasar, pues se seguiría operando de la misma manera. Coger información, tratar de verificar esa situación, puesto que no nos había llamado ninguna aeronave. 10 años ya de lo que fue un espejismo en el mar, no en el desierto. Pero es que lo estamos viendo 10 años después, miramos al mar y todavía nos parece un avión flotando ahí. Bueno, en fin, 10 años después podemos reírnos de esta anécdota. Y se cumple el 65 aniversario del levantamiento del Tíbet contra China. Fue en 1959 y provocó la huida del Dalai Lama a la India. En 1965 se constituyó el Tíbet como región autónoma, pero su estatus político siempre ha estado en conflicto. Esto es el Tíbet en 1950. Los líderes locales se niegan a negociar lo que China llama una liberación pacífica y por primera vez envía tropas a la región. Un año más tarde se firma el tratado conocido como el Acuerdo de los 17 puntos. China asume la soberanía sobre el Tíbet a cambio de garantías de autonomía y libertad religiosa. Pero en 1959, a pesar de su apoyo inicial, el Dalai Lama encabeza el levantamiento contra el dominio chino. El líder tibetano huye a la India con miles de seguidores y establece un gobierno en el exilio. Ya en los 80, el Dalai Lama abandona su intención de independencia y apuesta por un camino intermedio, pero China no se lo cree y la cuerda se sigue tensando. En marzo de 2008 arde Lhasa, la capital del Tíbet. Los monjes encabezan una serie de protestas que derivan en violentos disturbios y matan a 19 personas. En los años siguientes aumentan las autoinmolaciones. Y en la actualidad, con un 70% de población rural que vive de la agricultura de subsistencia y cada vez más del turismo, el Tíbet mantiene una cultura, una religión y un lenguaje propios. Pero todavía hoy hay convulsión en torno al estatus político de esta zona del Himalaya, la región más alta del mundo. Cada vez más estudios advierten de los perjuicios del uso de redes sociales a edades tempranas. En el estado de Florida, en Estados Unidos, los menores de 16 años no van a poder utilizar las redes sociales a partir de 2025, una ley con la que pretenden proteger a los más pequeños. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley que prohíbe a menores de 16 años el uso de plataformas de redes sociales. Esta legislación se impulsó en Tallahassee, la capital del estado, para proteger a jóvenes y a adolescentes de depredadores digitales. Puedes tener un niño en casa a salvo, aparentemente, y luego tienes depredadores que pueden entrar ahí mismo, en tu propia casa. Podrías estar haciendo todo bien, pero ellos saben cómo obtener y manipular estas diferentes plataformas. Autoridades locales en el sur del estado consideran que la medida es necesaria para proteger a esa población. Las redes sociales han jugado un factor sumamente negativo cuando tenemos que hablar de los adolescentes. Si se utilizaran las redes sociales y la tecnología para lo que verdaderamente se puede utilizar, fuera una maravilla. Activistas a favor de libertades civiles cuestionan la ley y alegan que violenta el derecho de los padres a decidir. Y hay muchos niños que dependen en las redes sociales para crear relaciones amistosas,
conseguir oportunidades financieras. Esta prohibición entrará en vigor a partir de enero de 2025. Y en este miércoles que nos sabe a viernes, saludamos a Pedro Machín, a Wendy Fuentes para ver cómo viene esta jornada en Ponte al Día. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Hola Roberto, buenos días. La de veces que hemos nombrado viernes hoy, y es verdad, es que no sabe mucho a viernes. Lo cierto es que todavía nos queda un programa por delante. Hoy vamos a hablar de una de las principales preocupaciones que tenemos en el archipiélago. La vivienda vuelve a estar sobre la mesa de este programa. Fíjense, se ha encarecido casi en un 80% en los últimos 10 años. Cada vez es más complicado no solo alquilar, sino poder acceder a la compra de una casa de forma asequible. También hablaremos de la declaración de zonas tensionadas. Cada vez son más los municipios que se suman a esta declaración, el último en el municipio de Adeje. Y también hoy en Ponte al Día hablaremos de sexo, o más bien de la ausencia de él, porque según un último estudio el 45% de los españoles no practica al menos una vez sexo, y no es una cuestión de edad, porque ese mismo estudio refleja que 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 24 años no ha mantenido relaciones en el último año. Vamos a explicar esta situación de una manera muy gráfica para que ustedes lo entiendan, y lo vamos a hacer como siempre con nuestra sexóloga, con Jenny Rivero. Un volcán de explicaciones. Y aquí por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Lo dejo. Bueno, que ya estamos en miércoles, a las puertas ya de los principales días de festivos de Semana Santa. Vamos a tomarle el pulso a las carreteras, puertos, aeropuertos, segunda fase de la operación salida de Semana Santa, y también, por supuesto, vamos a tomarle el pulso a las calles con esas salidas de las procesiones. Bueno, lo cierto es que el tiempo parece que no va a acompañar en estos días de Semana Santa, luego lo vamos a ver en la previsión, pero lo que sí que tenemos son muchísimos planes para hacer durante estos días, si ustedes, por ejemplo, tienen la suerte de descansar. Planes que van desde parques acuáticos a también actividades en plena naturaleza. Les vamos a hacer una lista completa de recomendaciones. Todo esto y muchísimo más, como siempre, a las 2 en punto, aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. México sufre estos días más de medio centenar de incendios forestales. El fuego afecta a 4 áreas naturales protegidas, es fruto de la sequía que golpea algunas regiones del país. Se han habilitado refugios temporales, aunque hasta el momento no han sido necesarias las evacuaciones. En la vecina Honduras hay una situación parecida, igualmente grave. Son sumamente preocupantes. El Instituto de Conservación Forestal brindó las estadísticas sobre la situación de los incendios forestales en Honduras hasta la fecha, dejando un total de 888 siniestros, más de 40.000 hectáreas quemadas y 11 incendios actualmente activos y simultáneos, algunos de grandes proporciones. La incidencia de incendios forestales ha aumentado este mes y nos está demandando a combatir los incendios para evitar la propagación en áreas forestales. Según algunos expertos, las estadísticas compartidas son para preocuparse. A Honduras le costará años recuperarse de este golpe ambiental. Vamos a matar fauna, entonces estamos destruyendo poco a poco nuestras fuentes de agua. No utilice fuego, utilice herramientas manuales para limpiar. Y cuando limpie la basura, por favor, échela en un recipiente, una bolsa, y la saca de la zona, porque si esa llega a agarrar fuego y vuela una brasa hacia la montaña adentro, ahí es donde se origina el incendio. Desde el cuerpo de bomberos se mantienen atentos y llaman a la población a estar pendientes al pronóstico de temperaturas calientes que podrían venir a empeorar la situación. Una noticia más amable la encontramos en Brasil, donde ha viajado el presidente francés Emmanuel Macron para reunirse con su homólogo Lula da Silva. Bueno, pues ambos se han comprometido a invertir 1.000 millones de euros en la protección de la selva amazónica brasileña y guayanesa. Será una partida para los próximos 4 años. Bien, bienvenido sea ese dinero si sirve para proteger esa inmensa selva. Bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo en estos próximos días. Edgar Cedrés, cuéntanos. Buenos días, Roberto. Vamos a tener tiempo más bien invernal, la situación más complicada, más inestable entre la tarde de mañana y el mediodía del viernes. Vamos a empezar viendo una imagen de satélite de hace apenas unos minutos, donde voy a destacar sobre todo la nubosidad de evolución que tenemos a esta hora de la mañana en la vertiente este, sur y oeste de Tenerife, también intervalos de evolución en zonas de interior de la isla de Gran Canaria, en parte del sur y del este de la isla de La Palma y en zonas de interior y del sur de la isla del Hierro, aunque no las tenemos en La Gomera, sí que aparecerán en las próximas horas, al igual que las tenemos en el sureste de la isla
isla de Fuerteventura. Esa nubosidad no es descartable que incluso nos acabe dejando algunas gotas, por ejemplo, en las medianías del sureste de la isla de Tenerife. En el resto, ambiente más soleado, sobre todo hoy en las costas del norte. Vemos con detalle la previsión porque la nubosidad, como decimos, la más destacable será de evolución, crece en zonas de interior de las islas más montañosas y sobre todo, como decimos, en el sureste de la isla de Tenerife, pues cabe la posibilidad que en la zona de estancamiento con el relieve nos acabe dejando algunas gotas. Hoy el ambiente más soleado en zonas costeras del norte, también por el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, y con temperaturas muy agradables máximas que, por ejemplo, en Puerto del Rosario, en San Sebastián de la Gomera o en Arrecife, en la isla de Lanzarote, pueden superar los 21 grados. Tenemos poco viento, sopla del noroeste más intenso en cumbres de La Palma y de Tenerife, pero vamos a entrar un poco más en detalle en lo que puede suceder de cara a los próximos días porque estamos pendientes de esta borrasca. Se llama Nelson, va a afectar sobre todo a las Islas Británicas y a la península ibérica, pero a nosotros, ya lo ven, nos va a enviar un sistema frontal, va a barrer de oeste a este el archipiélago y solará sobre todo en la madrugada del jueves al viernes. Se va a traducir, por un lado, en un cambio y intensificación en la dirección y en la intensidad del viento. Vamos a ver la animación de las rachas porque ese viento de momento ya es poco importante, afecta a las cumbres sobre todo de Tenerife y también a la isla de La Palma, pero ya lo ven, de cara a mañana, sobre todo a partir de mediodía, va a intensificarse primero por la mitad occidental del archipiélago, extremos norte, sur, parte de las cumbres donde las rachas se moverán entre los 70 y algo más de 90 kilómetros por hora. El viernes, sobre todo ya a partir del mediodía, el paso del frente hará que gire al nordeste y pierda intensidad. Y si miramos a las precipitaciones, hoy no las esperamos, salvo por ejemplo en el este de la isla de La Palma, alguna gota, como dijimos, en el sureste de la isla de Tenerife, y sobre todo esas lluvias llegarán de cara a la madrugada del viernes, barriendo de oeste a este el archipiélago. Las precipitaciones más destacables caerán por el oeste y el norte de la isla de La Palma, puntos del norte de Tenerife, y también puede llover un poco por el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Nos quedamos ahora con la previsión para mañana porque, como decimos, irán aumentando las condiciones de inestabilidad que se van a traducir en un aumento de la nubosidad de oeste a este. A partir del mediodía llegarán las precipitaciones a la isla de La Palma, que pueden ser generosas, sobre todo al final de la tarde en los municipios del noroeste. Nubosidad en aumento en El Hierro, La Gomera, en los municipios del oeste y el extremo nordeste de la isla de Tenerife, y mañana la nubosidad más compacta en el suroeste de la isla de Gran Canaria. También por el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, quizás mañana el ambiente más soleado en zonas del norte y la capital en la isla de Gran Canaria o el sureste de la isla de Fuerteventura. Mañana en principio pueden subir ligeramente las temperaturas y, como decimos, aumentará la intensidad de viento. Roberto, sobre todo, mucha precaución en el mar porque seguirá complicando la situación y además a partir de mañana a las 10 de la noche entrará la situación de alerta por fenómenos costeros en las costas abiertas al norte, así que mucha precaución en la costa. Gracias, Edgar. Bueno, buenos días. Ahí está la previsión del tiempo para las próximas horas, para los próximos días. Nosotros nos vamos a despedir hasta el lunes con imágenes de la península donde ha nevado mucho en las últimas horas. Nos deja estas estampas tan bonitas que siempre nos llaman la atención. Curiosamente llegan ahora, no con el invierno que tanta falta hizo. Bueno, pues ahí están estas imágenes de nieve desde Navarra, desde el sistema central. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Volveremos a las 11 para una nueva edición de Atlántico Noticias. Feliz y largo fin de semana. Adiós.